Buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Lenín Centeno y durante el desarrollo de esta clase pues vamos a ir comprendiendo qué es el turismo sostenible. Vamos a ver de forma introductoria algunos soportes teóricos que sirven para conocer la actividad. Vamos a ir comprendiendo qué importancia tiene esta para el rubro del sector turismo y las implicaciones de orden teórico que nos han permitido desarrollar esta actividad de una forma más responsable con el ambiente, más equitativa con la sociedad y por consiguiente también pensando en que es una actividad que se ha vuelto rentable desde el punto de vista económico. Vamos a ir desarrollando, como les decía anteriormente, los constructos teóricos que dan origen a esta actividad y por lo consiguiente vamos a iniciar el día de hoy trabajando con la unidad que se llama conceptualización del turismo sostenible. Esta actividad o esta clase del día de hoy tiene como objetivo que ustedes tengan la capacidad de analizar los constructos temáticos que sustentan al turismo sostenible. Para ello, entonces, es necesario que veamos diferentes conceptos, definiciones, teorías o características dentro de las cuales pues vamos a comprender cuál es la visión general del turismo sostenible, cuáles han sido los principios básicos de la sostenibilidad, algunos antecedentes históricos del turismo sostenible, los pilares del turismo sostenible y algunos convenios y declaraciones de turismo sostenible. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la sostenibilidad. La dependencia que tenemos de un medio ambiente sostenible ha sido el enfoque de varios encuentros internacionales. A lo largo de estos últimos 40, 50 años, muchas instituciones y muchos organismos internacionales han ido preocupándose por las actividades que nosotros hacemos y en el turismo no es la excepción. Entonces, en los últimos años ha ido creciendo una serie de proyectos tentativos ligados a un mejor aprovechamiento de los recursos con los que contamos. Y pues de aquí entonces empiezan a aparecer algunos términos como el de la sostenibilidad. Pensemos pues en el año de 1982 se establece la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo con el fin de examinar los vínculos entre el desarrollo económico y el medio ambiente. No podemos desvincular estos dos factores. Tanto el sector económico depende fundamentalmente del factor ambiental y viceversa. También pues se genera un informe que produjo esta comisión en el cual definió el desarrollo sostenible como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Entonces, desde el punto de vista teórico, esto está relacionado con el término de desarrollo sostenible, en el cual yo tengo la capacidad de aprovechar los recursos que me brinda la naturaleza o que me brinda una determinada localidad sin alterarlos o sin poner en riesgo de que estos recursos a futuro sean deteriorados. Entonces, hacia esto está enfocado el término de desarrollo sostenible. Y pues aquí aparece, como les mencionaba anteriormente, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que persigue proyectos encaminados a desarrollar de manera sostenible todas aquellas actividades económicas que se vinculen al tema de desarrollo. Jugando un papel importante la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, de la cual más adelante yo les estaré hablando más detenidamente. Siguiendo con este tema de sostenibilidad, pues les cuento que en el año de 1992 se celebra en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, una
un evento de trascendencia internacional, de trascendencia mundial, que se llamó la Cumbre de la Tierra. Esa era una reunión donde participaron los jefes de las grandes organizaciones, de los grandes gobiernos, para discutir temas ambientales, y pues como resultado se generaron grandes acuerdos acerca de varios principios claves como el desarrollo sostenible, los cuales han ayudado a dar forma a políticas y prácticas en estas 2 últimas décadas, sobre todo con el tema de calentamiento global, con el tema de aprovechamiento racional de los recursos, porque nos damos cuenta que cada año son menos los recursos que nosotros tenemos disponibles en nuestro planeta para poder aprovecharlos. Entonces nos preguntamos qué va a pasar dentro de 50 años, que todos estos recursos sean menores, y nos vamos a ir dando cuenta de todos los errores que fuimos cometiendo en estas últimas décadas, que si no los hubiésemos cometido quizás estuviésemos en una situación mejor. Entonces, de esta reunión se toman diferentes políticas. Una de estas políticas es que el desarrollo económico y la protección ambiental deben estar integradas, es decir, que deben trabajar paralelamente para lograr un verdadero desarrollo. Fíjense que realmente el desarrollo no lo debemos vincular estrictamente a una actividad económica, sino que el desarrollo realmente se enfoca en la calidad de vida de un ser humano, y la calidad de vida no solo depende de la capacidad económica que tengamos para poder suplir nuestras necesidades, sino también las oportunidades que tengamos, las oportunidades socioculturales que tengamos. También juega un papel importante el entorno o el ambiente en el que nos encontramos. También se tomaron políticas encaminadas al tema de que el contaminador debe pagar por restaurar el deterioro causado en el ambiente, y lastimosamente esto no se ha llevado a cabo como lo establece se estableció en la cumbre, ya que podemos ver grandes casos de empresas que todavía siguen contaminando, siguen causándole alto impacto al ambiente, y realmente no se paga como debería pagarse el daño que le están causando al ambiente. También se crean políticas donde los gobiernos deben proteger a los ciudadanos de los problemas ambientales. Perdón, esto, bueno, quizás en Honduras no sea tan fuerte, pero podemos ver casos como China, podemos ver casos como otros países donde el tema medioambiental es bastante fuerte, y las condiciones del gobierno deben procurar cuidar a las personas de estos efectos negativos que nosotros mismos hemos causado al ambiente. También se han buscado desarrollar políticas encaminadas a mejorar el conocimiento científico y técnico relacionado con el desarrollo sostenible. Esto significa que yo, por ejemplo, voy a tratar como gobierno, como Estado, incentivar la ciencia, incentivar los estudios encaminados a mejorar las condiciones actuales del ambiente y de los ecosistemas. Estas políticas también deben llevarse a cabo con estudios de impacto ambiental antes de emprender proyectos. Fíjense que realmente la ley establece que ninguna empresa puede operar o puede iniciar sus operaciones si no se ha efectuado un estudio de impacto ambiental. En algunos países es conocido como los EIA y en otros países como los ESIA, que son los estudios de evaluación de impacto ambiental, que me permiten a mí evaluar como futuro empresario cuántos impactos puede generar mi negocio y qué medidas de mitigación yo voy a tener en cuenta para reducir esos impactos. Asimismo, debe haber una mayor equidad
al interior de los países, es decir, que debe haber mayor equidad entre los países pobres y los países ricos. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista práctico, nos damos cuenta que realmente esto es una falacia. Hoy por hoy nos damos cuenta de cómo los países llamados tercermundistas o en vías de desarrollo realmente no tienen las mismas condiciones o las mismas oportunidades como las tendrían países que están completamente desarrollados. Siguiendo con el concepto de sostenibilidad, pues Sarta explica que esta definición implica una serie de elementos que hay que considerar, y dentro de estos él destaca que la sustentabilidad tiene que ver con lo finito y delimitado del planeta, es decir, que en algún momento se va a escasear, y que de forma será difícil que nosotros podamos aprovechar estos recursos durante siglos. También se menciona que el crecimiento exponencial de la población, realmente nos damos cuenta cómo en los últimos 100 años ha crecido la población al punto de que los recursos se tienen que repartir entre más personas y hay menores oportunidades para que podamos aprovechar o consumir los recursos de forma equitativa. También el tema de sostenibilidad nos implica o nos acerca a hablar sobre el tema de la producción limpia, como tanto en la industria como en la agricultura. Aquí viene a jugar un aspecto muy importante a temas como energía renovable, temas como alimentación, como el tema de una alimentación orgánica, un aprovechamiento racional de los recursos, entre otros. Y pues también se habla de que la sostenibilidad abarca con la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, porque realmente cuando nosotros buscamos la sostenibilidad tenemos que prever que las actividades que nosotros desarrollamos no tengan alto nivel de contaminación y que por consiguiente no agoten los recursos que disponemos en nuestro medio. Entonces, la sostenibilidad. Sostenibilidad, ¿qué es la sostenibilidad? Para poder entender este fenómeno debemos pensar primero que vivimos en un mundo donde los recursos naturales son escasos y limitados. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento las cantidades con las que nosotros contamos de recursos bióticos de pronto van a desaparecer. Y pues aquí vemos cómo tenemos lugares donde el tema del agua es una situación bastante contraproducente. Hay lugares de nuestro país donde el acceso al agua potable es bastante limitado y también podemos ver que esto acarrea a futuro temas como la erosión del suelo o la escasez o la infertilidad de la tierra. Y es que realmente en nuestras economías nos hemos preocupado más por desarrollar las industrias. Muchas veces estas industrias con maquinaria obsoleta que solo generan altos niveles de dióxido de carbono y otros contaminantes, y que el desarrollo económico ha venido desarrollándose a lo largo de las últimas décadas de esta manera. De forma simplificada, esto nos lleva a pensar que va a pasar dentro de 30 años. Todos los recursos con los que contamos en la actualidad van a tener la misma situación, o realmente vamos a tener que vivir a expensas de una situación un poco más difícil. Entonces es aquí donde vamos dándonos cuenta de que nos estamos convirtiendo en sobreexplotadores de nuestros recursos.
A consecuencia de esto, pues podemos ver, y las noticias nos dicen a diario, problemas de incendios, problemas de huracanes, problemas de infertilidad del suelo, nos hablan sobre que los glaciares en los últimos años se están derritiendo, nos hablan de que el calentamiento global, nos hablan de aumento en las temperaturas, nos hablan de altos niveles de contaminación en el agua y en la vida marina, y así una serie de impactos ambientales y que realmente han sido consecuencia de malas prácticas que nosotros hoy por hoy hemos llevado a cabo. La sostenibilidad, bueno, hablando ya de un concepto más formal y más complejo, pues lo indica Sarta, quien habla de que la sostenibilidad nos permite tener una visión en la cual el tiempo juega un papel importante. Por tanto, lo sustentable también está relacionado con una dimensión temporal, vinculando la relación entre los hombres con el tiempo, la existencia de problemas para futuras generaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros no nos preocupamos por desarrollar de manera sustentable o sostenida las actividades económicas, estas actividades van a dejar de existir en algún momento, porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo malas prácticas en el tema de agricultura, entonces de pronto la tierra va a dejar de trabajar. Nos estamos aprovechando de forma irracional del suelo, o hacemos uso no adecuado del agua, entonces esta agua de pronto o se contamina o deja de ser apta para el consumo humano. Entonces, la sostenibilidad, desde mi punto de vista, pues considero que el concepto está relacionado con el desarrollo sostenible, que procura el aprovechamiento racional de los recursos, procurando la conservación para el futuro. Significa que yo, por ejemplo, tengo un terreno por el cual pasa un río, yo voy a desarrollar actividades de orden ecológica que me permitan a mí mantener este río a futuro y que no se vaya a secar. Más adelante vamos a estar hablando sobre algunas buenas prácticas en torno al turismo sostenible y en torno a actividades de desarrollo local, y nos vamos a dar cuenta que realmente todas estas actividades no se han desarrollado de la mejor manera. Y es aquí pues donde aparece un término que a mí me parece bastante interesante, que no es un término nuevo porque realmente ha ido evolucionando y podemos poner algunos referentes teóricos en la década de los 80, pero es importante porque en los últimos años en nuestro país se ha hablado mucho de este tema, que es el tema de desarrollo sostenible. Y pues el desarrollo sostenible se presenta como una alternativa para buscar el progreso, con base al aprovechamiento racional de los recursos naturales y humanos. Fíjense que más adelante, cuando tengamos la oportunidad de ir por la unidad 7 u 8 de este curso, vamos a conocer la teoría del desarrollo local y vamos a ir viendo todas estas implicaciones de orden prácticas que dan origen a un desarrollo local, es decir, ¿qué puedo hacer como localidad para convertirme en una comunidad de palanca de desarrollo? Pues vamos a ir conociendo el término de desarrollo, y al inicio este término solo estaba asociado a cuánto dinero yo tenía disponible para consumirlo y para ser aprovechado desde el punto de vista económico y financiero. Hoy por hoy el término de desarrollo va más allá de la simple concepción económica, pues involucra ciertos criterios, y es aquí donde aparece el término de desarrollo sostenible basado en 3 pilares fundamentales, que es el desarrollo que persigue un progreso económico, que persigue el desarrollo social de las comunidades y de los individuos, y por tanto persigue un mejor aprovechamiento de los recursos ambientales, es decir, que este desarrollo no va a tener alto impacto negativo en el ambiente.
También entonces de forma conclusiva yo les puedo decir que el desarrollo sostenible procura un mejoramiento de la calidad de vida, procura la conservación de los recursos ambientales y que se desarrolle una actividad totalmente rentable y que permita el progreso económico y financiero de las comunidades y de los individuos. De forma particular, yo definiría el desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que yo voy a aprovechar los recursos con los que yo cuento para poder satisfacer mis necesidades, pero no voy a desarrollar actividades que pongan en riesgo a las necesidades que tengan las futuras generaciones. ¿Cómo estamos en el tema de turismo? Pues en la actualidad el turismo está cambiando, se ha vuelto un proceso confuso en el que han surgido nuevas estrategias, nuevos productos, estructuras, destinos particulares que los gobiernos tienen que tomar en cuenta al momento de planificar sus actividades y sus tendencias turísticas. En este sentido, podemos ver como por ejemplo, para la década de 1970, Cancún es lo que tenemos en la imagen y veamos para el 2006 lo que es Cancún. Yo les hago una pregunta y yo quiero que ustedes reflexionen. ¿Ustedes creen que todo este cambio o esta transformación en el medio ocasionó algún tipo de impacto ambiental en esta zona de Cancún? Claro que sí. Toda actividad humana, por muy pequeña que sea, genera un impacto. Lo que pasa es que este impacto puede ser un impacto reversible o irreversible, así como también puede ser a escalas que más adelante, cuando veamos la evaluación de impacto ambiental y cuando aprendan a hacer las matrices de impacto ambiental, pues nos vamos a dar cuenta de cómo evaluar cada uno de estos impactos. Pero volvamos al caso de Cancún. Se dio un revestimiento de la tierra, se introdujo arena al mar para ampliar la zona de playa y también se construyeron grandes resorts y grandes edificios que dieron como consecuencia una sobreexplotación de los recursos. Entonces, significa que cuando yo planifico de forma errónea un destino, me voy a ver más a futuro con una serie de problemas como los que está afectando hoy, el día de hoy, a Cancún, donde la población local tiene pocas oportunidades para desarrollarse. Es decir, que no tiene una calidad de vida, donde una gran cantidad de industrias transnacionales y de empresas transnacionales se han aprovechado o han apropiado de toda la zona de Cancún y no se le ha dado oportunidad para que los pequeños emprendedores puedan desarrollarse, así como también podemos ver grandes zonas de Cancún donde no hay acceso al agua porque la cobertura hay que distribuirla entre más personas, donde la vida marina ha ido desapareciendo a causa de algunas actividades humanas. Más adelante, cuando veamos la unidad de turismo alternativo, nos vamos a ir dando cuenta qué podemos hacer con esto y qué ha hecho con Cancún en teoría para poder mejorar estas condiciones actuales. Les invito a que investiguen un poco más sobre cómo ha sido el caso de Cancún. Me ha llamado bastante la atención y me ha parecido muy interesante para ver cómo una mala planificación de la actividad turística puede llevar al desarrollo insostenible de un... Siguiendo con la evolución del turismo sostenible, pues... la historia del turismo mundial durante el siglo XX se encarga de evidenciar una visión negativa de la actividad, puesto que entre la década de 1950 a 1970 se da
da un incremento del turismo, sobre todo relacionado a dos factores, que muchas mujeres empiezan a viajar por el mundo y también hay una población anciana que permitió que se desarrollara el tema de los turistas internacionales. Les voy a contar que después de las guerras mundiales, o mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, el poder adquisitivo en Estados Unidos incrementa y con este incremento pues había dinero suficiente para viajar. También se desarrollan una serie de invenciones que más adelante vamos a tocar y que dieron origen a que se diera el boom del turismo o que se desarrollara el turismo de una forma masiva. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de esta playa donde lo que más miro yo en esta imagen son turistas. Ya un caso más local, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el Carnaval de la Ceiba, donde podemos ver un caso práctico o un caso real de lo que es el turismo masivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la ciudad de la Ceiba en tiempos de carnaval? Cuando termina el carnaval, la cantidad de basura que se genera o que queda tirada en las avenidas es exagerada. Asimismo, cuando nosotros vamos pasando, sentimos olores desagradables, sobre todo porque las personas hacen sus necesidades en la calle a falta de servicios sanitarios que se coloquen durante ese tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que cuando nosotros no desarrollamos de forma planificada la actividad y nos preocupamos más por captar una gran cantidad de personas, entonces damos origen a lo que se conoce como turismo masivo, que es una gran cantidad de personas que visitan en un mismo tiempo a una localidad o un determinado lugar, y que esta actividad pues genera altos niveles de contaminación, sobre todo asociados al tema de desechos sólidos, al tema del ruido, al tema de sobreexplotación de los recursos locales. Por otro lado, como les había mencionado, se dieron una serie de invenciones. Estas invenciones están asociadas a los avances tecnológicos que tuvo el tema del transporte, la evolución cultural, el aumento per cápita. Como les decía anteriormente, había más dinero para poder viajar. También se da un aumento en nuevos destinos turísticos culturales y naturales. Esto trajo consigo entonces que se desarrollara el turismo masivo, quien para Dandon en el año 2002 nos explica que es una actividad que contrae o que genera altos impactos negativos como la urbanización y deforestación de los espacios naturales y la extracción de recursos endógenos de las zonas turísticas, así como una demanda creciente del consumo del agua y otros recursos. Pues aunque los primeros inicios de la nueva visión del desarrollo se manifiestan en la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año 1972, la idea de desarrollo sostenible fue planteada por primera vez por la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza. Esto fue en el año de 1980, cuando se dio a conocer la Estrategia Mundial para la Conservación, en la cual se concebía la sustentabilidad en términos ecológicos y no se consideraban suficientemente los aspectos económicos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio el tema de sustentabilidad solo estaba asociado a términos de orden ecológico, pero es que hoy en sí no nos basta con pensar el tema de sostenibilidad o de sustentabilidad con estrictamente temas ecológicos, sino que también tenemos que pensar en otros dos factores de los que les voy a mencionar más adelantito. Pocos años después, en 1983, la Organización de las Naciones Unidas crea la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, enfrente de la cual se designó a la señora Brundtland, ex primer ministro de Suecia.
Pues esta comisión efectuó durante los primeros 3 años de trabajo en los 5 continentes un documento que se denominó Nuestro Futuro Común, en el cual se determina el concepto de desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. En 1991, pues por primera vez se aplica el término turismo sostenible. Oigan bien que fue hace el año de 1991, donde se aplica por primera vez este concepto, donde fue en la celebración del 41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos de Turismo. Posteriormente, en el año de 1992, ya les había mencionado anteriormente, pues se celebra en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, donde surge la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen derechos y responsabilidades de las naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad, así como un vasto programa de acción sobre el desarrollo sostenible en la denominada Agenda 21, que establece recomendaciones tendientes al logro del desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ecológico. Yo les dejo de tarea o hagamos el ejercicio de revisar la Agenda 21. Yo se la voy a colocar en la plataforma para que ustedes puedan ver qué es esto de la Agenda 21 y qué persigue. En el año de 1994, la Organización Mundial del Turismo publica un documento llamado For the Travel and Tourism Industry, que es un documento en el cual se integran principios básicos en relación al turismo y medio ambiente, para el que el turismo garantice la sostenibilidad no solo en sí mismo, sino también de forma local. Y son precisamente esos principios enunciados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y las recomendaciones emanadas en la Agenda 21 las que dan origen a un movimiento pro turismo sostenible. Años más tarde, en abril de 1995, se celebra en la ciudad de Lanzarote, España, la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, convocada por una organización formada por diferentes organismos internacionales y también donde hubo participación de las Naciones Unidas y en la cual participó la UNESCO, el MAP, el PNUMA, la OMT, Insula y otras instituciones españolas, donde también se contó con el apoyo del Gobierno de las Canarias y la Universidad de La Laguna. En dicha conferencia mundial se proclama la Carta del Turismo Sostenible, que en su primer punto establece que, oigan bien, el turismo deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que deberá ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades. Entonces yo les hago una pregunta, ¿el turismo es bueno o es malo? ¿Cuándo el turismo es bueno? Es muy bueno cuando trae riqueza para los propietarios, vecinos y el Estado. Es bueno cuando se conservan los recursos naturales y culturales amenazados. Y es bueno cuando levanta a las comunidades de la pobreza. Realmente cuando vemos esos tres factores desde el punto de vista económico, cultural y sociocultural y ambiental, nos damos cuenta de que el turismo es bueno. Pero si nosotros desarrollamos la actividad turística de una forma negativa, nos damos cuenta que la actividad se vuelve contraproducente o se vuelve negativa cuando empobrece a largo plazo al país y a los vecinos, destruye los recursos naturales y culturales de todo tipo y aumenta la pobreza y los males sociales. Yo les invito también a leer los capítulos de impactos económicos, socioculturales y medioambientales del turismo que aparecen en el libro de la Organización Mundial del Turismo llamado Introducción al Turismo, que nosotros vimos en la clase de Teoría General del Turismo, donde ustedes van a poder hacer una retrospectiva o una retroalimentación de cuáles son estos impactos que genera la actividad.
Un desarrollo típico o una cuestión típica en la industria es que los turistas quieren esto, quieren descanso, quieren tener un mayor contacto con la naturaleza, y quieren olvidarse de la rutina y quieren estar más apegados a los recursos locales de una comunidad, pero nosotros les construimos esto. Entonces, somos nosotros como planificadores los llamados a construir nuevas estrategias o estrategias más sostenibles que procuren el bienestar no solo del ambiente, sino también para que los turistas puedan satisfacer estas necesidades cuando visitan destinos. Algunos hitos que han marcado al turismo sostenible son, por ejemplo, la Declaración de Manila del Turismo Mundial, los derechos del turismo y Código de Turismo de Sofía, Green Globe 21, que son buenas prácticas en turismo, la Carta del Turismo Sostenible publicada en Lanzarote, que yo ya les había mencionado, así como las guías de turismo ambientales responsables, la Agenda 21 para la industria de viajes y turismo, la Declaración de Berlín sobre biodiversidad y turismo sostenible, la Declaración de Calvia de la conferencia de Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo, la declaración de las ONG del Mediterráneo sobre el turismo sostenible y la participación de la sociedad civil. También tenemos los principios de la implantación del turismo sostenible, la Carta Rimini de la Conferencia Internacional del Turismo Sostenible. También tenemos las directrices internacionales del turismo sostenible, la Declaración de Quebec, que es muy importante, sobre lo que es el ecoturismo, plan de aplicación sobre la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Hierba sobre el turismo y cambio climático. Entonces, ¿qué es el turismo sostenible? Realmente el turismo sostenible es aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los destinos turísticos, protegiendo e implantando oportunidades a futuro. El turismo sostenible para la OMT es aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural y los procesos ecológicos esenciales en la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Entonces pensemos en el turismo sostenible como una actividad que está sustentada o que tiene sus bases o pilares en tres aspectos, que son la parte ecológica, la parte social y la parte económica. Es decir, que el turismo sostenible implica gestionar los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas mientras se mantiene la vida cultural y los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de la vida. Se puede entonces decir que ecológicamente debe ser una actividad soportable. Se debe colaborar en la protección y conservación del medio ambiente. Desde el punto de vista económico debe ser una actividad viable o rentable, pues ya que ningún empresario va a querer apostarle a la sostenibilidad si su negocio no sale adelante. Y desde el punto de vista social debe ser equitativo, ya que debe enriquecer tanto al inversionista como a los habitantes de la localidad. El turismo sostenible entonces es un modelo económico diseñado para mejorar la calidad de vida de la población local, la gente que trabaja y la gente que vive en el destino turístico. Es por otro lado un modelo de desarrollo económico diseñado para proveer mayor calidad de experiencias al visitante. Es por otro lado un modelo de desarrollo económico diseñado para mantener la calidad del medio ambiente que depende tanto de la población local como los visitantes. Es un modelo de desarrollo económico que persigue la consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes locales. Es
Por otro lado, un modelo de desarrollo económico que persigue o que permite asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos. Y pues antes de terminar la presentación, yo les invito a realizar algunas de estas actividades que nos van a permitir ampliar el desarrollo o el conocimiento en este tema, para lo cual ustedes van a realizar la infografía de instituciones y convenios y declaraciones mundiales del turismo sostenible y afines. Deberán realizar una lectura complementaria de los adjuntos que yo voy a colocar en la plataforma. Les invito a ver este video que les he cargado en YouTube, que les va a servir para ampliar este tema y que yo lo trabajé unos días antes, y comenten con sus compañeros de clase qué les ha parecido la unidad discutida. Realmente estamos hablando de un turismo sostenible en nuestro país y cómo nosotros podríamos trabajar estrategias que nos permitan lograr realmente una sostenibilidad del turismo. También a que puedan ver cada una de las referencias teóricas que me han servido para esta presentación, y nos vemos en la próxima. Fue un gusto compartir con ustedes.